Y las fortalezas. Tú eres el único que pesa los espíritus y pesa los corazones. Tú eres el único que conoce las intenciones y pensamientos de nuestros corazones. A ti no te podemos engañar. Gracias, Señor amado, por el privilegio que nos das de estar en comunidad, de estar en un mismo sentir, Señor, a través de los ministerios. Señor, bendecimos cada uno de los ministerios en tu nombre, Señor, por esa entrada, Señor, que nos das a través de tu sangre, Señor. Te damos gracias, te damos gracias, Señor. ¿Cómo no podríamos estar aquí si cuando tú nos has dado todo, nos diste lo mejor de ti? Nos enviaste a tu Hijo amado, porque de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, nos has librado de las cadenas de la muerte, nos has librado de la cadena del pecado, Señor. Y ahora venimos en este día, programado, Señor, por ti, para que traigamos a memoria. Y en estos momentos, cada uno de mis hermanos, en esta mañana, que en ese mismo sentir, como dice su palabra, que solo el Espíritu nos puede traer en un mismo sentir, en un mismo propósito. Solo su Espíritu nos puede unificar. Aquí estamos con mi esposa. No ve a mi familia, pero aquí está mi familia detrás de cámaras. Estamos unidos. No podemos estar en un edificio ahora, pero sabemos que estamos unidos a través de su Espíritu, porque Él es omnipresente. Lo mismo que usted está viendo ahí, lo mismo que está viendo en su pantalla, está haciendo en su corazón. Lo está motivando para entrar en esa presencia. Pero recordemos, mis hermanos, que para entrar en la presencia del Señor estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Recordemos que cuando se presentaba el sacerdote, tenía que reconocer los pecados del pueblo y los de él mismo. Y si él entraba con pecado, él no podía salir de ahí porque moría en la presencia de Dios. Si eso fuera así, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, pero él vino a perfeccionar con su gracia. Por eso le damos gracias al Señor. Por eso tenemos que ver nuestro corazón cuando nos presentamos a Él. Hoy tenemos Santa Cena. Espero en mi corazón que se haya preparado, estuvo anunciado. Y ahora vamos a hacer la Santa Cena. Recuérdese que nada de lo que usted haga para el Señor lo haga por un protocolo, por una tradición humana. Quiero aclarar que esto lo instituyó el Señor a través del apóstol Pablo. Digo estas palabras: hacer esto en memoria de mí. Esto se hace porque el Señor reconoce que nosotros tendemos a ser olvidadizos y tenemos que regresar a ese corazón agradecido, a esa actitud de agradecimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros, a esa actitud de agradecimiento de lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. Por eso yo le voy a suplicar que para tener esta comunión con el Señor, vea su corazón. La palabra del Señor dice claramente en 1 Corintios 11, lo dice claramente, que lo hagamos con la actitud correcta, que lo hagamos con esa actitud que el Señor ve. Al Señor no le agrada que pintemos nuestros vasos por fuera y que no examinemos nuestros corazones por dentro. El Señor dice en su palabra
Y si se lo leo directamente de la palabra del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, este no es el tiempo de examinar el corazón de su esposo, el corazón de sus hijos. Ese es el tiempo de examinar su propio corazón. Que cuando vamos a tener esta santa cena, dice, pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, es importante la intención del corazón, el motivo por el cual usted lo va a hacer, con el deseo de cambio, con el deseo de santificarse, con el deseo de limpiarse, porque si no es así, dice la palabra del Señor, por lo cual hay muchos enfermos. Mire, siempre he dicho esto, cuando el Señor dice poco, dice mucho, dice nada. Esto cuando lo dice el Señor, me preocupa que nosotros lo estemos haciendo en una actitud incorrecta, porque dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Como pastor le diría que me gustaría más ver aquí, aunque la palabra aquí, muchos enfermos. A mí me gustaría ver más unos pocos, una mínima cantidad. Entre vosotros y muchos duermen. Por lo tanto, hermano amado, ese es el tiempo de que usted no vea alrededor los eventos. Es el tiempo que no vea alrededor del corazón de los demás. Es el tiempo que vea su actitud de cambio, su actitud de espera, pero en espera en santidad. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que estar en paz primero con su grey, y primero en paz con Dios, segundo en paz con su grey, con su familia. Y dice la palabra del Señor, y esto va más allá de lo que usted se puede imaginar. Hoy está sembrando para cosechar en la venida del Señor, porque dice el Señor que nos tenemos que examinar para que no perezcamos juntamente y no seamos condenados con el mundo. Este es el tiempo, estos son los juicios parciales donde el Señor voluntariamente quiere que nosotros nos presentemos ante el Señor, así como aquel hombre que se presentó y lo único que podía decir humillado delante de su presencia, sé propicio a mí que soy pecador. El Señor dice aquí en el versículo 26, capítulo 11, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que esto es una porción para su vida en este momento. Quiero que el Espíritu, que sé que el Espíritu del Señor lo está guiando a usted, porque esto no es de hombre, esto no es voluntad de hombre, esto es voluntad de Dios, hasta que el Señor venga. Es decir, que en este momento hay muerte y vida, muerte y vida. Si algo muere dentro de usted en este momento, tenga la convicción que el Señor no lo va a dejar vacío. Él va a surgir algo espiritual en su vida. Va a matar las cosas que por lo regular pertenecen a la carne. Y va a vivificar su espíritu, porque así lo hizo. Va a empezar a desear cosas más espirituales. Va a empezar a buscar las cosas de Dios. Lo que para muchos fue aburrido, para que por mucho tiempo fue tal vez indiferente, hoy Dios va a poner. Si usted le presenta al Señor y le pide esa limpieza, todo aquello que lo aleje de Dios, todo aquello que sea contrario a Dios, la gente ahora, las personas, cuando se le dice pecado, hasta levantan sus ojos en una forma de burla. Pero la verdad es que Él es el que va a juzgar el pecado y delante de Él vamos a dar cuentas. Así es que no se preocupe usted de lo que pueden decir los demás. Lo importante es lo que diga su Dios, porque Él es el que vamos a dar cuentas, porque todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien nosotros vamos a dar cuentas. Hoy es el tiempo de
de verificar, de hacer un examen de su corazón, de su vida, de su caminar con Dios o de su falta de caminar con Dios, para que el Señor vea su corazón, para que el Señor vea su necesidad. La palabra del Señor dice que a pesar de que hubo una generación que buscaba a Dios con Josué, se levantó otra generación. Yo declaro que tenemos un Dios generacional que bendice 1000 generaciones. Esto no es para los viejos únicamente, esto es para joven. Joven, tal vez tú estás siendo atraído por todas las cosas culturales. Yo no viví esa juventud que tú estás viviendo, pero también fui joven. Y en esa juventud habían cosas que me atraían. Yo sé que en cada generación hay cosas que atraen. Y el Señor dice, no améis las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, entonces va a despreciar al Señor. Yo te voy a suplicar, familia de Dios, y aquellos que tal vez no conocen esto que estamos haciendo, tal vez es primera vez que ves este video, quiero que vayas a 1 Corintios 11 y verifiques ahí, para que te enseñe el Señor que esto no es una tradición de hombre, que esto no lo instituyó ningún hombre, esto no es doctrina de hombre, esto lo declaró el Señor mismo. Y se lo dejó escrito a Pablo. Y hoy lo estamos haciendo porque así lo dijo el Señor. Y dice el Señor, examínese. Ten una actitud. Lo mejor que se me ocurre a mí es que cuando usted va a un examen, tiene que verificar si todos los datos están correctos. Tiene que verificar que su propia vida le agrade a Dios. Y lo que no está, hoy no dice te examinaré, dice examínate. En el libre albedrío el Señor nos da, cuando dice presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Él. Y hoy es un examen. Es examen, y cuando nosotros comemos, es memoria, hacer memoria del sacrificio. Y después esto va a ser, cuando el Señor venga, pues la implicación de la palabra aquí es muerte y resurrección, porque cuando Él venga, va a mostrar a todos aquellos que murieron hoy, a las cosas de la carne, y fueron vivificados. Él anuncia esta venida hasta que Él venga. Yo le voy a suplicar que tome su pan, tome su copa. Le voy a dar a mi esposa. Y en este momento te voy a pedir que examine su corazón. Le voy a pedir que por favor examine su corazón. Examine su corazón para que no seamos condenados con el mundo, dice su palabra. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la misericordia. Hoy es el tiempo de la oportunidad. El único que no se limpia es aquel que no desea ser limpio. Porque la gracia del Señor es, por definición, un favor inmerecido de Dios. No nos merecíamos ese perdón, pero el Señor dice, por cuanto vienes con tu corazón contrito y humillado, yo no te rechazo. Yo no sé cuál es la profundidad de su falta. No sé cuál es la profundidad de su indiferencia, de su duda, de su incredulidad. Pero quiero decirle que nuestro Dios suplirá esa necesidad conforme a sus riquezas en gloria. La va a suplir conforme a su perdón. Porque el Señor
se deleita en misericordia. Y la palabra del Señor, quiero que tome su pan en su mano derecha. Y voy a leerle directamente de la palabra. Dice, habiendo dado gracias. ¿Gracias por qué? Por usted y por mí. Pensando en usted y en mí, Él fue a la cruz. Él estaba viendo a los redimidos, aquellos que quieren llevar una vida agradable al Señor. Tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comer esto de mí. Cuando usted come de ese sacrificio que limpia, de ese sacrificio que borra los pecados, de ese sacrificio que trae un perdón. Cuando usted lo come en fe, sabe que es perdonado porque la genética del Señor, escúchelo bien, la genética del Señor empieza a fluir sobre su vida. Esa genética que agrada al Padre. Esa genética que un día el Señor dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, en obediencia. Esa genética de obediencia, esa genética de sumisión y de sujeción a las cosas del Padre. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por lo tanto, aquí sabemos que esto no era posible por nuestro propio medio, y Él está haciendo lo que era imposible para el hombre, porque aún las justicias más grandes del hombre eran como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Él hizo la obra, Él hizo el sacrificio, y dice su palabra que lo hizo de una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que hacer. Y Él dijo, consumado es. Y también dijo esto, haced esto en memoria de mí. Comamos juntos. De igual manera, la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, no es cualquier sangre, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos juntos. Voy a suplicar que por unos segundos esté ahí en comunión con el Señor. Deje que el agua viva, deje que el fluir de Dios sea real en usted. Permita que ese corazón de gratitud fluya ahora. De decirle gracias. Gracias, Señor. Gracias por hacer por mí lo que para mí era imposible. Gracias por haber descendido porque yo no podía ascender. Gracias por vencer el pecado en la carne, en el cuerpo. Gracias. Gracias porque venciste a la muerte. Y porque tú vives, nosotros también vivimos. Y porque tú diste a través de tu Hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. Deje que el fluir. Por favor, deje que el fluir del Señor que sea compungido en su alma. Deje. Si en estos momentos están fluyendo lágrimas de su rostro, no es casualidad. El Espíritu Santo, Él te guía. Espíritu Santo,
Espíritu Santo, fluye en cada uno de los que estamos en comunión ahora. Por favor, Señor, por favor. Por favor. Por favor, Señor. Que no encuentre resistencia, 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 Señor. Gracias. Muchas gracias. Amén. Y amén. Si le quiere dar un aplauso a nuestro Dios desde su casa, dele gloria a Dios. Y dándole un aplauso al Señor, de palmas, continúe diciéndole gracias. ¿Qué tal si le decimos gracias? Muchas gracias, Señor. Venimos aquí, Señor, agradecidos contigo por darnos vida. Dele gracias al que vive. Ahí en su casa. Locura para otros, pero alabanza para su pueblo de gratitud. Gracias, Señor amado. Gracias, muchas gracias. Gloria a Dios. Muy bien. Mis hermanos, bienvenidos. Gracias por permitirnos entrar a su casa. De verdad que estamos agradecidos con Dios de esta mañana maravillosa, del regalo de la vida. Yo siempre he dicho, usted nunca se va a acostar preocupado si va a haber un día de mañana, ¿verdad? Porque usted asume, fíjese bien, nosotros asumimos que hay un día, una mañana, cuando nos acostamos, que nos espera. Pero la verdad es que la misericordia de Dios es un nuevo día, es la manifestación de la misericordia de Dios. Amén. Porque la palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y esa misericordia nos la derrama. Si usted se da cuenta, imagínese que Él derramara su lluvia solo a los que se portan bien. Imagínese que por pedazos estuviera repartiendo. Este se porta bien, Él, ¿verdad? Manda su lluvia. Amén. Para buenos, malos, bien portados, mal portados. Porque Dios es un Dios misericordioso. ¿No está de acuerdo conmigo? Bueno, si no, ahí nos ponemos de acuerdo después, ¿verdad? Pero Dios los bendiga. Bienvenidos. Le voy a dejar el tiempo a mi esposa. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amamos, como siempre, les extrañamos. Vamos a seguir orando por las necesidades al final. Quiero decirles, hermanas, que nos estamos reuniendo los días miércoles. Si tú deseas reunirte los miércoles, estamos empezando a reunirnos a las 5:30. Si tú quieres, yo te doy el número de teléfono, solo me mandas un pequeño mensaje, quiero estar en esta reunión, y ya te mandamos el número de la clave para poder entrar. Y puedes mandarme un texto al 708-247-7118 para poder mandar un texto y ser parte de la reunión de mujeres los días miércoles a las 5:30. Vamos a empezar, mis hermanos, con nuestra reflexión del día de hoy. Vamos a tratar de no tardarnos porque pues hoy tuvimos Santa Cena. Y vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Si pudiéramos, por favor, ir a 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Nuestra reflexión el día de hoy le pusimos por nombre transformados. Transformados a hacer cambiar de forma. Eso quiere decir, transformados de una mala manera de vivir, transformados de una naturaleza de pecado que solo nos conducía a una muerte segura. Gracias al Señor Jesús que entregó su vida en la cruz, ahora estamos siendo transformados a la imagen misma de Jesús.
Esa transformación solo se puede lograr teniendo una relación con nuestro Padre Celestial. Y se logra solo a través del Espíritu Santo, del Consolador, del intermediario, de nuestro guía, el que nos guía a toda verdad. Entonces vamos a empezar. La palabra de Dios nos habla que en el Antiguo Testamento había algunos hombres y mujeres que tenían una relación cercana con el Señor. Por ejemplo, tenemos a Enoc, dice la palabra que él caminó con Dios. Abraham dice fue llamado amigo de Dios. ¿Quién no quisiera ser llamado amigo de Dios, verdad? Pero solamente lo logramos a través de una relación, porque dice que él ya no nos llamará obreros, sino que amigos, ¿verdad? Y tenemos también a Noé. Dios le reveló cosas que todavía no iban a pasar, y él en temor construyó el arca para salvar a su familia. María me gusta mucho porque María dice que lo dejaba todo con tal de ir a los pies de Jesús y escuchar la palabra, escuchar el consejo. Tenemos mucho que aprender de María, para aquellas que nos gusta estar haciendo cosas en casa, ¿verdad? Tenemos que también empezar esa relación con nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Éxodo 33:11. Me gusta mucho agarrar a Moisés porque fue un gran ejemplo de cómo él tenía una relación muy cercana con Dios. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Esto cara a cara nos indica que él tenía una relación muy cercana con Dios. Como habla cualquiera a su compañero. Por supuesto que Moisés no miraba el rostro de Dios. Moisés miraba la gloria de Dios, porque si nos vamos a Éxodo 33:20, dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces creo con todo mi corazón que Moisés disfrutaba de una presencia de Dios, miraba la gloria de Dios. Nos vamos a Éxodo 24, del 15 al 17, dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Mira qué hermoso, qué tiempo tan bello tuvo que estar pasando Moisés en esos días de lleno de la gloria del Señor. Y dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Usted se imagina ese momento glorioso cuando la gloria de Dios descendió en todo ese monte. Dice la palabra que el pueblo observaba desde abajo y que la gloria de Dios era como un fuego abrasador. En esa presencia Moisés estaba recibiendo la palabra de Dios. En esa presencia Moisés estaba recibiendo la palabra, la relación, todo lo que el Señor nos da cuando estamos en su presencia. ¿Verdad? Ahí donde nos da nuevas fuerzas, donde venimos a darle las cargas y el Señor nos renueva. Fíjate que en los momentos más difíciles de mi vida, esa presencia me ha dado vida, me ha levantado, me ha llenado de deseos de seguir, ¿verdad? Yo sé que tú entiendes lo que yo te digo porque probablemente has disfrutado de esa presencia del Señor. Y si no lo has disfrutado, si no lo has experimentado, te invito a que busques en la intimidad, en ese lugar, leyendo la palabra. Dice el Señor, acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes, ¿verdad? Y si tú lo buscas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, el Señor se va a mostrar a ti.
pero tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. En Éxodo 34 del 29 al 35 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después de que pudo haber hablado con el Señor, con Dios. Mira qué bello. Cuando hemos estado en esa presencia de Dios, no lo podemos ocultar porque el Espíritu nos ha redarguido, el Espíritu nos ha abrazado y nos ha consolado. Dice la palabra que Moisés no podía ocultar porque estuvo en esa presencia y en su rostro se reflejaba la presencia del Señor. Imagínate verte en un espejo y lo que tú ves reflejado en el espejo es la gloria de Dios. La palabra dice que el rostro de Moisés resplandecía. Como hijos de Dios tenemos que reflejar la gloria de Dios. Tenemos que reflejar esta relación con el Señor. ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué estás reflejando? ¿Acaso estás reflejando la transformación que el Señor está haciendo en ti? ¿Acaso estás transmitiendo o reflejando amor? ¿Reflejas paz? ¿Reflejas gozo? ¿Qué estás reflejando? ¿Qué es lo que los demás ven alrededor? ¿Qué es lo que ellos ven en tu rostro? ¿Acaso ven enojo? ¿Siempre estás enojada? ¿Acaso ven amargura, tristeza todavía por las cosas del pasado? Déjame decirte que la vida es muy corta para todavía estar atada a cosas del pasado. Dios tiene nuevas cosas para nosotros cada mañana. Disfrutemos el día de hoy. ¿Acaso todavía te ven temerosa? ¿Qué es lo que tus hijos ven en tu rostro? ¿Ven temor? ¿Ven angustia por el mañana? Dice el Señor que Él quiere llenarnos de su presencia. Quiere que los demás vean su gloria en nuestro rostro. Quieren que los demás vean el gozo, la paciencia, el amor. Te dejo con esta reflexión en esta mañana. ¿Qué es lo que estás reflejando hacia aquellos que están alrededor tuyo? Lee la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Dios te bendiga y espero que en esta semana el Señor te hable a través de este versículo y puedas transmitir a los tuyos todas las cosas buenas que Dios te ha estado dando. Y nos vemos el miércoles. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, mi amor. Muy bien, mis hermanos. Voy a ver si podemos con esto de la tecnología. Y pues ahí mi hijo me guía y me está ayudando mucho. Y yo siempre he dicho de que hay que preguntar a los que saben, ¿verdad? Y vemos que entre más jovencitos son las generaciones, ya cuando nacen los niños ya vienen con su iPad debajo del brazo, ¿verdad? Porque ya la tecnología los ha tomado. Y solo quiero presentar, si es posible, el día... vamos a ver, sí. Vamos a ver, aquí. Ahí está. Muy bien. Mis hermanos, sé que un momento determinado vamos a reunirnos. Me gusta, ¿verdad? Que estemos unidos virtualmente, pero como les anunciamos el día de ayer, fuimos a algunos hermanos que se apuntaron a empezar a hacer la limpieza. No se me apuren, no estamos haciendo nada apresurado.
Lo estamos haciendo todo en orden. Vamos a equiparnos bien para cuando nos reunamos de nuevo. Usted se quiere reunir de nuevo, ¿verdad? Usted anhela esa administración. Yo digo, quieres estar en el cielo, pero no quieres estar con los que buscan aquí ya las cosas de Dios, ¿verdad? Y es una de las cosas importantes de tener una comunidad, la familia de Dios, además de su familia consanguínea, ¿verdad? Pero aquí están unas fotos para que usted vea de lo que hicimos el día de ayer. Están mis hermanos, eso estaba, y hermano, con lodo, con acumulado, pero mire, ahí están mis hermanos. Ay, no sé, ya no, eso es otra cosa. Entonces, ya no tengo otras fotos, hermano. Tenía otras fotos, pero no sé qué se me hicieron. Ahí luego después se las paso, porque si sigo aquí voy a empezar a pasar fotos de la familia y usted pues no quiere ver eso. Usted lo que quiere ver es lo que el Señor está haciendo en su pueblo, ¿verdad? Así es de que mis hermanos, gracias por los hermanos que llegaron y vamos a ir poco a poco involucrando a todos los hermanos que de una u otra forma nos pueden ayudar para estar ensamblando todas las cosas necesarias para cuando ya nos reunamos, y poco a poco vamos a ir siempre anunciándoles todo lo que he estado platicando con pastores, ¿verdad? Algunos ya se están reuniendo, pero son estados en que las reglas están un poquito menos estrictas, pero nosotros de todos modos lo vamos a hacer con prudencia, como dice la palabra, ¿verdad? Que todo se tiene que hacer con prudencia. Hoy voy con la luz que da la palabra y la presencia de su Santo Espíritu, siempre le pedimos al Señor de que siempre seamos canales de bendición, y sabemos que los canales, primero antes de pasar el agua, pasa limpiándolo a uno. Hoy el día de hoy vamos a hablar de un tema que siempre me ha maravillado, pero a veces como es un tema, es un concepto que se maneja mucho a nivel natural, a veces no sabemos qué es lo que acontece a nivel espiritual. No sabemos la profundidad de la atmósfera espiritual que tiene que moverse para que estos acontecimientos espirituales se den. Y quiero entrar de lleno a un concepto que usted conoce a nivel natural, pero posiblemente a nivel espiritual está ajeno al concepto. Y es la adopción de hijos. Yo le llamé admirable adopción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es admirable el hecho de que el Señor nos haya adoptado. Y por eso dice, pueblo que no era pueblo, ahora será llamado mi pueblo. Y esto es un poquito más profundo de lo que usted dice. Mire, el Señor nos pudo haber salvado sin habernos adoptado. El Señor nos pudo habernos justificado, pero sin habernos adoptado. ¿Qué es la diferencia entre la justificación, la salvación y la adopción? Es que usted puede ser justificado, puede ser salvado sin ser familia. Pero la adopción es un paso más que dio el Señor para tener derechos delegados. Fíjese que en Estados Unidos, me puse a investigar un poquito, para que usted pueda adoptar, el costo es alrededor entre $5,000 hasta $40,000 a más. Y si usted va a adoptar internacionalmente, más o menos ese es el mismo costo, hasta un poquito más. Pero lo más importante le quiero decir que a nivel natural, esto es costoso, ¿verdad? Pero el Señor, para podernos adoptar, no pagó con dinero, ni con plata, ni con oro. Él pagó con pacto de sangre. Es decir, que va más allá de lo que usted ahora puede decir. Usted dice, ¡hala, qué tremendo! Primero no tengo ni los 5,000, menos los 40,000, ¿verdad? Y eso es lo que hizo el Señor. No podíamos ser adoptados, no fue iniciativa de nosotros. Imagínense que la palabra del Señor nos revela desde cuándo Dios estaba pensando adoptarnos. Y eso fue lo que me impactó a mí cuando yo empecé a ver todo esto y empecé a buscarle y decirle, Señor, dame más. Y créame, me dejó al Señor más maravillado. Mire, solo el hecho de ser llamados hijos de Dios, para mí, hermano, yo le digo más que agradecido, pero el proceso que pasó el Señor, el proceso que nos hace ver el Señor, para que nosotros seamos
llamados hijos de Dios. Esto es más allá de lo que usted, mire, insondables, inescrutables son sus caminos. Insondables, inescrutables quiere decir que habla de una profundidad que como el mar, que no podríamos llegar a poder entender, ¿verdad? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero tal vez en esta predicación usted va a entender un poquito, vamos a entender un poquito, como la punta del iceberg de lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos entender esa profundidad. Pero una de las cosas más importantes es de que la persona que va a adoptar tiene que entender que adquiere derechos y obligaciones, al igual que el hijo que va a ser adoptado. Mire, una de las cosas que la mayoría de los hijos naturalmente están bien seguros de sus derechos, pero muy pocos quieren sus obligaciones. Entonces, cuando uno pertenece a una familia, uno tiene derechos y tienen obligaciones. Por eso es que muchas de las cosas, por ejemplo, conceptos o palabras que corren ahí muy comunes, ¿verdad? Tal vez de hijos malagradecidos. Yo no pedí haber nacido. ¿Y por qué me trajiste al mundo? Es culpa tuya de que yo estoy aquí. Son porque no han entendido el alcance de lo que es ser familia. Y en la familia hay derechos y hay obligaciones. Dios no necesitaba que nosotros fuéramos sus hijos. Pero en la mente de Dios, mire hermano, en la mente de Dios, le puedo decir que él lo hizo de su propia voluntad. Es decir, ahí, hermano, que le haya nacido a Dios, que nosotros fuéramos adoptados, ahí le pregunta cuando usted vaya al cielo, ¿verdad? Y le pregunta, mira, explícame un poquito más, porque el pastor Alex me dejó con más preguntas que con respuestas. Pero hay derechos y obligaciones. El niño que nace no solo tiene obligaciones, pero adquiere mucho más derechos en el sentido de que tiene ya el derecho de una relación que otros no tienen. Y eso es que establece una relación cercana, una relación como consanguínea, aunque no lleven su propia sangre. Por eso cuando nosotros tenemos la Santa Cena, estamos inyectando dentro de nosotros pactos, para que cuando vengan las pruebas ya no caigamos como caíamos antes, sino que que en lugar de caer y levantarnos, que sigamos caminando sabiendo de que Dios nos ha librado. Porque una prueba, usted sabe que una prueba puede caer en una perfección de la obra de Dios en nuestra vida o una tentación para caer en pecado. O sea, una prueba, cuando el Señor lo permite, es porque Él sabe nuestra condición. Cuando el Señor entra en este concepto de adopción, Él estaba estableciendo una relación de padre-hijo. Por eso a mí, mire, de todos los conceptos, mire, ¿cuántos nombres de Dios hay, verdad? Cuando usted se da cuenta, Él es el Dios poderoso, el Dios proveedor, el Dios sanador, el Dios... Mire, un montón, un día vimos eso, los nombres de Dios, pero de todo lo que el Señor quiere, de como nosotros lo veamos, aun cuando usted pertenecía a la religión tradicional, le enseñaron esto. Cuando usted empezó desde chiquito, y tal vez usted se lo sabe de memoria, dice, Padre mío, no, Padre nuestro. El Señor quiere que nosotros desde el principio lo reconozcamos en su relación paterna, pero también en su relación como familia. Porque si no, entonces somos monjes que nos vamos a decir, es que mi padre y yo somos suficientes. No, perdone. Padre nuestro. Pero para decir nuestro, la puerta la abrió el Hijo Mayor. Ese acceso lo hizo Jesucristo. Por eso vamos a ir viendo esto. Pero la identidad de hijos, la identidad de decirle Padre, vino porque al adoptarnos Él, entramos en una relación. Y no solo eso, póngase listo. No solo esto, sino que además de entrar en relación, el Señor ya sabía que al entrar en relación adquiríamos derechos de herencia. Mire cómo va esto. Y usted no me está diciendo, ay, el Señor me tiene un 1000 Rolls Royce allá en el cielo. No. Estamos hablando de herencias eternas, de más de lo que usted se puede imaginar. Herencias que nuestros ojos no lo pueden calcular ni con oro ni con plata. Porque a la hora de darnos identidad, nos da derechos, nos da relación y nos da herencia. Mire, esto cuando en lo legal, en lo natural, aquí leí yo esto y dice que el niño cambiará legalmente. Fíjese bien,
a nivel jurídico, el niño al ser adoptado y al finalizar la adopción, cambia legalmente su origen, en el sentido de que, por ejemplo, usted nace en otro país o otro, pero cuando es usted pues adoptado, y usted viene de qué sé yo, de Guatemala, pero en el momento usted adquiere la ciudadanía de los padres que lo adoptan y también el apellido, fíjese bien. Y esto también pasa a nivel espiritual, pero el peso que tiene a nivel espiritual, hermano, va más allá de lo que nosotros podríamos entender. No sé si ya agarré su atención, yo no sé si ya lo emocioné, y no quiero emocionarlo. Quiero darle el conocimiento de su identidad de hijo, pero el proceso por donde Dios Él ha tenido planeado, ejecutado y perfeccionado en la mente de Dios. Y esto es tremendo, porque cuando nosotros vemos esto, fíjese bien, cuando nosotros vemos la paternidad de Dios, cuando vemos esto, empecemos, voy a darle 3 versículos, pero quiero que veamos aquí algo, y esta letra está un poquito chiquita, ¿verdad? Está pequeña, pero a ver si usted. En Romanos 8:15, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud. Fíjese bien, es muy importante. Dios no nos trasladó de una vida de paz. Dios nos trasladó en el momento que fuimos adoptados. Él había visto nuestra condición. Es como cuando vio a Egipto, el pueblo de Israel en Egipto, estaban en esclavitud. El deseo de Dios, la motivación de Dios es de sacarnos, al adoptarnos, de esclavitud, pero no para tenernos, por así decirlo, en una finca, o de tenernos ahí como personas que trabajan en su casa, no, sino que nos adoptó para sacarnos de la esclavitud. Mira, una de las cosas importantes de la adopción es que el Señor estaba viendo el espíritu. Fíjese, muchas personas no lo saben, muchas personas viven sin el Señor y no aceptan, pero la palabra del Señor dice que si estamos con Él, pero si no estamos con Él, estamos contra Él. Es decir, que no hay neutros. Si nosotros no entramos a la familia de Dios, si nosotros no, por eso el nombre de Cristo es el problema de muchas religiones. No es tanto el ser evangélico, y es el nombre de Cristo, porque ahí toman nombre todas las familias del cielo y de la tierra. Fíjese bien, cuando el Señor nos adopta, Él lo que estaba viendo era el espíritu de esclavitud que no nos permitía ver absolutamente nada. Nosotros estábamos bien, como los fariseos le decían, nosotros estamos bien. Nuestro Padre es Dios, y el Señor le dijo, se equivocan. Hay un pequeño cambio ahí, les dice, ¿verdad? Su Padre no es Dios, porque si fuera Dios su Padre, a mí me escucharan. Su Padre es Satanás. Mire, ellos estaban en un espíritu de esclavitud, porque habían cambiado su relación por Dios por una religión. Eso es bien, hermano, bien delicado. Entonces, ha recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjese bien, cuando nosotros no estamos dentro de la familia de Dios, hay temores. Inclusive, hermano, cuando venimos al Señor, el Señor tiene que trabajar en esos temores, ¿verdad? Donde nos da espíritu de poder, de dominio propio, de amor. Cuando el Señor trabaja en esos temores, entre más usted se aleje de su relación con su Padre, más temores van a haber, más ansiedades van a haber, más depresiones van a haber. Entonces, uno de lo que le aconsejo yo, si personas están sufriendo de temores, que empiecen a caminar a la casa del Padre. Y usted dice, pero es que usted no sabe lo que yo he hecho. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe que si usted regresa con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a rechazar. Empiece a encaminarse a la casa, no del dueño de la casa, sino que al Padre. Entonces, cuando dice esto, una de las cosas que hace el Señor es que cuando estamos fuera de esa paternidad, hay una esclavitud, pero es un espíritu de esclavitud y hay temores. Y dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Es decir, que aquí vemos que es un proceso espiritual. Es un proceso espiritual, pero en el momento a nivel espiritual, en la atmósfera espiritual,
lo tienen que respetar las potestades, los principados y las huestes de maldad, de saber de que usted ha sido ahora llamado hijo legítimo de Dios y que ahora ya no hay condenación a aquellos que están en Cristo. Entonces, a nivel espiritual ya no los pueden tocar. Por eso es que a Pablo, cuando venía, Pablo podía defenderse porque él ya sabía, los discípulos ya sabían que eran propiedad del Señor. Y no solo propiedad de Dios, del Señor, sino que también familia de Dios. Por lo cual clamamos, aquí es donde le digo yo, este versículo es muy importante, porque aquí la palabra habla de una cercanía, de una intimidad. El hecho de saber que tenemos un padre, yo sé que a nivel natural nos ha pasado. A veces tenemos padre, pero no tenemos relación con nuestro padre. A veces sabemos que es nuestro padre, pues sí, es nuestro padre, pero a veces no ha sido responsable. He conocido, mire, conocido personas. Acabo de tener una conversación de una persona de que nunca era de sexo femenino, ¿verdad? Nunca el padre se hizo responsable de ella, pero hubo una necesidad del padre buscarla al final. No llevaba ni siquiera el apellido del padre. Los hermanos que tuvo después, esta persona, pues estaban pensando de que ella estaba buscando alguna herencia, ¿verdad? Y los hermanos le hicieron la vida imposible para que no se acercara, pero el Señor tuvo la necesidad sabía que tenía una hija, pero que nunca le había hablado. Pero en ella había un amor por él, aunque sabía, porque no lo juzgaba. Ella decía, sus razones tuvo y todo. Y me cuenta esta persona que en sus últimos días, en sus últimas horas de vida, le dijo estas palabras, le dijo: yo no sé si tú tienes carga en tu corazón por no haber, yo no sé qué otras cargas tengas, pero te voy a quitar una carga, que si tú no me diste el amor, que esta persona es cristiana, que si tú no me diste el amor de padre, yo te perdono porque yo tengo un Padre en los cielos que me ha perdonado a mí todas mis faltas, y yo te perdono y quiero decirte que te amo por el hecho de que tal vez tú no me planeaste, pero me planeó mi Padre. Y entonces aquí sucedió algo, usted llámelo casualidad, ¿verdad? Después de que tuvo esta conversación, al día siguiente falleció la persona, pero se fue en paz y se fue, esta persona que está con vida está en paz con su Padre. Y ahora estamos hablando de un Padre, hermano, que sí se atiende nuestras vidas, que sí atiende nuestro corazón, que sí atiende nuestras necesidades, porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. El Señor no nos ha dejado ni nos dejará, porque el Señor nos enseña y que aprendamos a vivir en abundancia y en escasez. Yo siempre le digo una cosa: la abundancia y la escasez siempre van a ser para ver cómo nuestro corazón responde. La abundancia no es más bendición y la escasez no es maldición, hermano. La abundancia y la escasez son cosas secundarias. Lo más importante es que en medio de la abundancia y la escasez mantengamos una relación adecuada con nuestro Padre. Entonces, mire, le quiero enseñar otro versículo, pero antes de que entremos a este versículo, quiero mostrarle que dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento, quiero que usted ponga atención a esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Cuál fue el objetivo de la adopción? Primero, número 1, sacarnos de la esclavitud del pecado. Sacarnos de la esclavitud del temor. Y segundo, sacarnos de la esclavitud de la ley, para que nosotros no siguiéramos haciendo, pensando que con nuestras propias obras íbamos a ganar esto. Y dice, y para redimir. La adopción trae redención. Y cuando hablamos de redención es volver al precio original. Por eso le quiero decir, ponga mucha atención, volver al precio original. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es decir, para que usted pueda decir, usted tenga identidad de padre, no solo diga, Dios es mi padre, no. Para que usted pueda decir que
que Dios es su Padre, el Señor tuvo que enviar el Espíritu para que el Espíritu lo guiara a esa paternidad. Por eso cuando nosotros contristamos al Espíritu, perdemos la noción de hijos. Nos empezamos a decir, no, ya Dios no me va a perdonar, no, no. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guía a esa paternidad. Y eso es muy importante. Y esa intimidad, cuando nosotros podemos decir, Abba Padre. Esta foto me impactó porque usted sabe lo que hizo el Señor. Para podernos adoptar, no era solo de venir a poner sus reglas y ahora yo soy el que puedo y tengo derecho. Él sabía que había que pagar un sacrificio de adopción. Por eso él dice, yo los compré no con oro ni con plata, sino que con su sangre preciosa. Mire, nuestra imposibilidad de ser hijos va más allá de lo que usted se puede imaginar. Era imposible que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios. Imposible. Pero lo que para el hombre es imposible, todo es posible para Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. No le da gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios por eso. Yo bendigo el nombre del Señor. De verdad, hermano. Esto si usted lo entiende, si el Espíritu del Señor se lo revela, porque usted no va a entender nada si el Espíritu no se les explica. Y eso es muy importante. Por eso le digo, es muy importante que nosotros no vivamos una vida sin relación con el Espíritu. Entonces, vamos a ver aquí, Efesios 2:3. Está un poquito pequeño, pero ahí mi hijo hace los cambios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Mire, ¿qué fue lo que hizo el Señor cuando nos adoptó? Mire, ya nos quitó de la esclavitud, del temor, de la esclavitud que teníamos de la ley. Ya el Señor ya nos acercó ahora, nos acercó. Fíjese bien, nos acercó. Es muy importante porque ese acercamiento es el que nos da la identidad de decir, papito, ¿verdad? Papito, mire, a veces nosotros cuando le fallamos a nuestros padres, ¿no pone usted su carita así de pasita chupadita así como de corazoncito, yo no sé, ¿verdad? Pero alguna carita buena usted pone, perdóname, ¿verdad? Pero usted lo que está evitando es la cinchaseada que le van a dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que hizo algo malo. Y cuando el Señor lo llama de lejos para hacer cercanos. Habéis sido hechos cercanos. Entonces, ¿qué fue lo que nos unió? Y esto es muy importante, la sangre de Cristo. Es decir, que nuestra adopción necesitó sacrificio. Nuestra adopción necesitó derramamiento de sangre. Nuestra adopción necesitó la sangre del Cordero inmolado que quita el pecado. El pecado, para ser nosotros hijos y para quitar el pecado, nos pudo haber justificado, nos pudo haber salvado. Pero había para podernos redimido. Teníamos que ser familiares. Hermano, usted es familia de Dios. Imagínese, usted es familia de Dios. Y usted dirá, ay no, hermano, es que mi apellido no dice mucho, ¿verdad? Así como Gedeón, yo de qué familia vengo, ¿verdad? Vemos ahí que nosotros como familia tenemos deficiencias, pero cuando ya nosotros tenemos la familia de Dios, la sangre de Cristo en nosotros somos cercanos al Padre. Bueno, entonces, Dios tiene planes con los adoptados. Y usted, hermano, ve en el Antiguo Testamento, hubo un señor de nombre Mardoqueo. Ese señor era primo de Esther y entonces ella era una mujer hermosa. Y Mardoqueo prácticamente la adoptó. Unos dicen es tío, pero la verdad es que es primo. Ahí nos peleamos después que si era tío o era primo, ¿verdad? Pero es primo, porque era hija de su tía, ¿verdad? Entonces, ahí vemos de que era primo. Pero lo importante es de que Mardoqueo la guió, la formó, ¿verdad? Le enseñó, tenía los conectes, ¿verdad? La influenció. Entonces cuando nosotros dejamos que esto sea para nuestra vida una influencia, cuando nosotros reconocemos que necesitamos además del Espíritu Santo, necesitamos hijos e hijas de Dios que nos edifiquen, ¿verdad? Entonces cambia nuestra actitud. Y mire, no es lo que nosotros querramos. Mire, si usted ve la historia de Esther,
tenía sus atributos, pero no se vistió y no se pintó como ella quiso, ¿verdad? Sino que fue guiada, ¿verdad? Y hasta el momento, usted sabe la historia, ella, pues Basti fue una figura de aquellos que no se quieren ser moldeados por el Espíritu y por lo tanto no van a tener éxito en las cosas de Dios como hijos de Dios. Entonces, vemos aquí en lo que le quiero hablar es en Efesios 1:5. Y esto es, con estos 3 versículos, ¿cómo vamos de tiempo? No quiero, oh, perdón. Aleluya. Ahora sí. Ahora sí. Entonces tenemos Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado. Aquí ya lo empiezo. Esta era la base que quería que usted viera la profundidad, la anchura de su adopción, hermano. Es que esto es tremendo, hermano. Yo sinceramente, cuando dices que yo soy hijo de Dios, ay, hermano, cuando nosotros decimos eso, no entendemos realmente la profundidad de ese alcance, de esa noción de lo que estamos diciendo. En amor, habiéndonos predestinado. Fíjese bien, mire. Ni siquiera me voy a meter a este concepto, porque ese es una pelea, hermano, de teólogos y todo. Pero lo voy a explicar un poquito para que usted pueda meterse. Mire, ¿de dónde viene nuestra adopción? Mire, la respuesta, aunque no la entendamos, está en la predestinación. Dios no se le ocurrió que usted fuera hijo cuando usted estuvo en el vientre de su madre. No. A usted, se fue al vientre de fulana. Ahí le voy a... ya sé qué voy a hacer con él. No. El Señor desde antes de que entretejiera su cuerpo, su bello rostro en el vientre de su madre, Él ya tenía un plan predestinado por usted. Fíjese bien, esto viene cuando usted sabe que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando el Señor viene, y no me voy a poner a pelear, hermano, con los teólogos en lo que es la predestinación, porque sinceramente entre más tratamos de explicarla, más nos confundimos, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo solo sé, que yo no, ¿cómo es que decimos? Yo solo sé que no sé nada, y al saber que no sé nada, algo sé porque sé que no sé nada, ¿verdad? Y cuando hablamos de predestinación, para ser adoptados hijos suyos, entonces ¿en dónde empezó la adopción? En la predestinación, antes de la fundación del mundo. Antes de que usted viera lo hecho, o sea, lo visible, antes de que fuera una figura tangible el universo, el Señor ya lo había predestinado. Fíjese bien, adoptados hijos suyos por medio de quién. O sea, que me digan que Jesucristo no es Dios. Ay, hermano, por favor, si el verbo estaba con Dios, Él es Dios. Y cuando empezamos a ver la lucha de eso, es espíritu. Mire, todo dice la palabra del Señor que todo aquel que niega a Jesucristo ya tiene el espíritu del anticristo. El que lo niega que es Dios, hermano, ya tiene el espíritu de error. Y le digo una cosa, ¿verdad? Eso se lo tiene que revelar el Señor y confirmarlo el Señor. Y por supuesto, lea la Biblia, pregúntele al Señor. No pelee sin bases, sino que tenemos que ser con espíritu de mansedumbre, sacar a estas personas del error y según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos 2 conceptos, fíjese bien. Aquí dice, ¿quién le dijo a Dios que lo hiciera? El puro afecto de su voluntad. ¿De dónde nacimos? Porque a Dios, hermano, deseó hacerlo, ¿verdad? Dios deseó hacerlo y lo empezó a planear en la predestinación. Fíjese bien, usted es más viejo de lo que usted se cree. Usted cree que está viejo, no es más viejo de lo que se cree. En su espíritu, pues en su cuerpo, pues tendrá un tiempo. Entonces, cuando ve esto, vemos, hermano, que entramos a algo más allá de lo que nosotros, mire, fíjese que dice la palabra que a los que conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Mire,
La adopción era parte del plan perfecto que empieza en la predestinación y se culmina en la glorificación, que es cuando ya estamos. Por eso mi esposa estaba dando este versículo y me impactó, porque vamos de gloria, ¿en qué? En gloria, ¿verdad? No de una esposa que se llama Gloria a otra que se llama Gloria, ¿verdad? Sino de gloria en gloria. Es decir, que nuestra transformación va a regresar al estado original. La doctrina de la elección está presente en la Biblia, ¿verdad? Él elige, hermano. A veces tratamos de explicar las cosas, pero Abel fue elegido en lugar de Caín, Efraín en lugar de Manasés, Isaac en lugar de Ismael, Jacob en lugar de Saúl, José en lugar de Rubén. Algunas de estas elecciones tienen una explicación parcial, pero no todas. Lo que usted tiene que estar contento es que Dios lo eligió a usted. Ah, firmita, pero lo eligió. Firmita, le digo no a usted, sino que a mí. Yo le digo, firmita, de verdad, hermano, si usted hubiera sido Dios, usted se hubiera escogido a usted. ¿Ah? Si usted hubiera sido Dios, usted lo hubiera. Yo le digo, yo sí estoy todavía anonadado de que Dios me haya escogido a mí. Pero es que Dios, mire cuando le, vos, y vos cristiano, sí. ¿Y cómo si eras eso? Sí, le digo, pero Dios me eligió. ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué quiere que haga, verdad? Le dice, no. Le digo, Dios, en su afecto, en su voluntad, Dios me llamó. Pero es que Dios de plano no sabía lo que era. Exactamente, porque sabía lo que era. Él decidió llamarme, Él me eligió, Él me predestinó, Él me ha justificado. Y su plan es levantarme para que estemos en gloria, juntamente con Él, disfrutando de una eternidad. No le da, hermano, no le da otro aplauso al Señor. Yo sí le quiero dar otro aplauso. Yo le quiero dar otro aplauso al Señor. Mire, mire, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es nuestro Padre. Dios quiere desde antemano que aunque no entendamos toda la identidad que nos dio como hijos, por el proceso que tuvo que pasar para que fuéramos hijos, pero por lo menos saber de que hay derechos, ¿verdad? Esos derechos de hijos, de entrar a ese lugar, a su presencia. Vamos a hablar también de obligaciones, ¿verdad? Porque eso fue lo que ha dañado al pueblo de Dios, desde Israel hasta su iglesia, por no ser ejemplo, por no tener un gobierno teocrático, por no reconocer el gobierno de Dios como Padre, es que muchas personas no conocen a Dios. Y esto es delicado. Porque a los que antes conoció, estos predestinó. ¿Para qué? Porque el objetivo de la adopción, fíjese bien, eso lo dice Romanos 8:29. El objetivo de la adopción es que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta de Dios, que nos parezcamos a Jesús. Que nos parezcamos a Jesús. Para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. Mire, dice su palabra que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mire, yo conozco familias que sí se avergüenzan de sus hermanos. Ya sea porque están en malos caminos, ya sea porque están en drogas. El otro día vi de una persona que era indigente, su familia lo olvidó, lo rechazó, tal vez no lo rechazó, ¿verdad? Pero se olvidó de él porque él mismo reconoció que había rechazado a su familia. Pero se separaron de él se separó de ellos y al final hubo una transformación hermosa. Y volvió él no volvió a ser el mismo porque habían pasado muchos años, pero sí por lo menos recobró su familia y logró hacer el cambio. Pero con el Señor así es. El Señor Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Entonces, solo le voy a explicar un poquito de lo que es la predestinación para que usted, viene del griego proorizo, que es, fíjese bien, es marcar de antemano o determinar desde antes. Es decir, de donde usted empieza a entender, Él lo marcó desde antes. Entonces, nosotros entendemos aquí, pero Él lo marcó desde antes. Este antes es un conocimiento inescrutable, insondable. En esa predestinación, hermano, me gustó, alguien lo puso como el horizonte. Usted ve el horizonte y ve que es la división entre el cielo y la tierra. Pero entre más se acerca buscando el horizonte, más se encuentra que no entiende el horizonte. Porque sí sabe que está la línea ahí, sí sabe que hay cielo y que hay tierra. Pero el Señor mismo lo dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, porque así como están lejanos el cielo y la tierra, así son mis pensamientos y tus pensamientos. Por eso esto de la predestinación, hermano, usted solo agradezca a Dios. Ese es mi consejo, usted solo agradezca a Dios que su adopción vino desde la predestinación por la voluntad de Dios.
No, hermano, no le da alegría eso. Hermano, ¿y cuál es el plan de Dios para adoptarlo? Hacerlo a la imagen. Mire, el propósito de Dios, hermano, es hacerlo a la imagen de su Hijo. Mire qué trabajo el que tiene Dios. Mire el trabajo del Espíritu Santo. Y esas son las cosas que ahora nosotros tenemos que ver. Ay, gloria a Dios. No le llama la atención esto, mi hermano y hermana. Aspectos de los que están bajo esclavitud. Entonces, ¿qué le dije yo? Le dije que nosotros nos sacó de un espíritu de esclavitud. Hay personas, como le dije, los fariseos le dijeron, nuestro padre es Dios, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no, su padre es el diablo. Entonces, usted dirá, qué ofensivo. No, es que le tenía que decir la realidad para sacarlo de su error, ¿verdad? Es su error porque él no quería que siguieran en religiosidad, ellos querían que regresaran a la relación paterna que habían perdido. Él quería que ellos pudieran ver que estaban lejos y los quería traer. Entonces, vemos ¿de qué nos libró? De la esclavitud, de la maldición de la ley. Y yo quiero que usted sepa esto. Hay espíritu de esclavitud que no te permite ver que estás esclavo. Esos espíritus por lo regular lo puedes ver en personas que dicen, yo puedo dejar esto, pero tienen 20 años de decir que pueden dejar esto. Y dicen, yo puedo cambiar, pero le preguntan a la esposa y le dice, ¿ha cambiado tu esposo? Se le queda viendo, ¿no? Pero tal vez de traje porque no ha cambiado nada. Entonces, hay personas que están en esclavitud por mucho tiempo y no se dan cuenta porque es un espíritu que gobierna en ellos. Entonces, en la adopción te permite ver ese espíritu de esclavitud. Como hijo te permite ver quién te gobierna, porque ahora tienes un padre que te puedes acercar a él y decirle, Abba Padre, ayúdame, ¿verdad? Por eso los arrogantes, por eso los orgullosos de corazón, ¿para qué voy a ir a una iglesia? Yo no necesito, yo estoy bien. Mira, yo mire todo lo que tengo sin necesidad de ir a la iglesia. Hermano, perdona, pero es que la iglesia no es un edificio, no es una sesión. Es una relación con el Padre y es una comunión entre la familia que Dios mismo llama su familia. Eso no se enoje conmigo, pero ahí está. No se enoje conmigo. El que desprecia a la familia de Dios está despreciando el plan de familia que tiene Dios a través de Cristo. Entonces, para que vemos el punto 2, bajo la maldición de la ley de los hijos requiere una obediencia perfecta. Yo le voy a hablar de los puntitos aquí rapidito. Fíjense. Aquí estamos hablando de una maldición. Aquí ya estamos hablando de una obediencia. Mire, es muy importante porque el Señor vino a establecer la obediencia al Padre. El Señor dijo bien claramente, mis palabras no las digo yo, sino que las que dice mi Padre, esas son las que yo les doy. Los que tú me diste, los discípulos los llamó el Señor, pero el Señor le había dicho quiénes iban a ser los discípulos. Ponen una maldición sobre nosotros por cada transgresión. Es que esto de ser religioso, eso de hacer penitencias, eso de querer sacar nosotros fuerzas y pureza de nuestro propio corazón para querer agradar a Dios, eso es imposible. Y eso es lo que hacen muchos a través de la religión. Entre más grande sea el pecado, más son las oraciones que le mandan a hacer, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos esto, vemos que dice su palabra en Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Usted dice, ¿de dónde sacó eso, hermano? Gálatas 3:10 lo dice. Aquel que está bajo la ley está bajo maldición. No porque la ley sea mala, sino que la ley lo único que nos indica es la imposibilidad del hombre de querer agradar y obedecer a Dios con sus propias fuerzas. Necesita el poder del Espíritu, la gracia, la misericordia, así como David en el Salmo 51 fue cuando llega y dice, por tus múltiples, que él le dice misericordias, piedades, ¿verdad? Le dice, por ti, o sea, por ti, porque eres el único que puede venir a perdonarme. Están bajo la ley, dice aquí en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen, fíjese bien, de las obras de la ley, o sea, dependen de sus propias fuerzas, están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Es decir, aquí vemos que la ley, sin la misericordia, sin la gracia y sin el favor de Cristo, esto solo nos lleva a una esclavitud permanente. Pero sabemos que todo aquel
que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, que es una esclavitud, pero muchos no declaran. Es imposible ver una esclavitud. Mira, ahorita hay una esclavitud en el sentido microbiológico. Usted lo ve, está invisible, pero las muertes son reales, ¿verdad? Sé que se ha manipulado mucha información, ¿verdad? Pero sí existe, aunque no lo ve, pero hay una esclavitud. Y en esa esclavitud es invisible, ¿verdad? Nos ha quitado libertad. Ha quitado libertad. Ahora usted ve que no hay la libertad que tenía antes, ¿verdad? Allá andan viendo el petróleo, cómo lo dan a mitad de precio o casi regalado, va, por su precio. Porque como la gente no se está transportando, no está saliendo. ¿Por qué? Porque hay una esclavitud, nos han quitado ciertas libertades. Y eso se puede ver. Y dígame quién lo hizo. Un organismo invisible, ¿verdad? Sus preceptos han sido violados por todos nosotros en miles de ocasiones. Nosotros hemos violado las cosas de Dios y para nosotros es imposible decir que no estamos en esclavitud, y por eso la adopción de hijo es muy importante. Entonces aquí vemos, estamos también bajo el poder del pecado. Mire, por eso a mí me llama la atención que muchas personas no quieren ese concepto de pecado. Mira, ahora, es que mire, sinceramente, estamos involucionando. Yo creo, hermano, usted ha oído de la teoría de la evolución, ¿verdad? Hay algunos creen que todavía vienen del mono, ¿verdad? Pero yo sé que soy creado a imagen de Dios. Eso es lo que dice mi Dios. Yo no soy creado a imagen del mono. Yo soy creado a imagen de Dios. Pero yo creo que en nuestras actitudes sí estamos involucionando. Ya no le queremos llamar pecado a las cosas. Ya no le queremos llamar fornicación. Le queremos llamar unión libre, ¿verdad? Ya no le queremos llamar bajeza sexual. Le queremos llamar diversidad. Entonces, cuando empezamos a minimizar el pecado, cuando empezamos a agarrar las cosas, hermano, bajo la esclavitud, empezamos a buscar alternativas que nos mantengan en pecado, ¿verdad? Hermano, mire, es una de las cosas, nos tildan porque a veces nosotros somos determinantes en las cosas, pero yo le digo a mi familia, le digo a la congregación donde sirvo, si yo fallo en una cosa que me lleve a me aleja de Dios por un pecado, estoy bajo la misma condenación de aquel que no lo quiere aceptar. ¿Sí me entiende? Sí, no sé si me estoy explicando. De alguien que, por ejemplo, no busca de Dios y busca una alternativa y no busca lo que Dios dice que es pecado y está en pecado y lo comete. Él está en esclavitud, no lo ve, pero está en pecado. Entonces, cuando la única manera que lo va a cambiar es hacerle ver lo que dice Dios. Y lo que dice Dios va para esta persona y va para mí. Nosotros, hermano, yo no me siento mejor que nadie. Yo soy hombre sujeto a debilidades igual que todos, con las condiciones correctas y un corazón indispuesto a las cosas de Dios. Yo puedo caer como cualquier otro, pero entre más me acerco a mi Padre y a la santidad de mi Padre, entonces vamos a poder ser exitosos. Bueno, mire, ya voy a terminar, mis hermanos, ya faltan 4 minutos para que termine. Ningún creyente puede tener dudas al respecto. Mire, cada uno... dice su palabra en el Salmo 53:3, dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Mire, a veces yo le decía, nosotros nos engañamos y decir, ay, qué bueno era. No hay uno bueno, dice la palabra. Por eso es que cuando le preguntaron a Jesús y el hombre, el joven rico le dice, maestro bueno, pues dice, ¿por qué me llamas bueno? A menos que me digas y me consideres como tu Dios, entonces ahí sí vas a poderme decir, bueno, si me consideras tu Dios. ¿No sabéis que si los sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? ¿Qué es lo que está diciendo en Romanos 6:16? Dice que al que hemos esclavo, a los que somos esclavos, a eso obedecemos. Es decir que legalmente el pecado tiene leyes espirituales que nos dominan y esas leyes nos hacen obedecer.
Por eso es que Pablo decía, hay una ley en mí que me domina. Es decir, que si usted no viene y busca de Dios, busca las cosas espirituales, esa ley lo va a dominar y lo va a esclavizar. Y al esclavizarlo lo va a obedecer. Lo va a decir, ya, mire, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando hay áreas en la vida de personas que quieren dejarlas, pero no pueden, dice, simplemente no puedo. No puedo. Y llámese lo que se llame, ya sea un pecado sexual o llámese un pecado de un vicio o un mal hábito. Pero no lo puede dejar, ¿por qué? Porque está obedeciendo a la ley del pecado, que está esclavo. El esclavo no puede decidir por sí mismo, a menos que usted regrese a la identidad de hijo. Y para ser hijo, la palabra del Señor dice en Juan 1:12, aquellos que le reciben y los que creen en Jesús, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos. ¿Dónde tiene que empezar? Para muchos ya estamos ahí, pero hay otras personas que no. ¿Dónde tiene que empezar su identidad de hijo? Aceptando a Cristo como su Salvador personal. Ese es el inicio de su libertad. Aleluya. El tiempo ha pasado, estamos a 2 minutos de las 12 y quiero terminar aquí, aunque no he terminado el tema, la admirable adopción. Yo, hermano, quiero decirle, todavía estoy, como dicen aquí en los norteamericanos, el wow, yo soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino por una compra que hicieron con ustedes, de sacrificio, de sangre, de pacto y de redención. Lo han levantado para que usted sea, hermano, el objetivo de su adopción es parecerse a Jesús. Yo siempre le digo a mis hermanos y me digo a mí mismo, ¿cuánto me parezco a Jesús desde que he sido cristiano, desde que me convertí al Señor? ¿Cuánto me parezco a Jesús? No cuántos títulos tienes, no cuántas funciones tienes, es cuánto te pareces a Jesús. Porque si no estamos pareciéndonos a Jesús, nuestra adopción realmente no ha tenido el impacto que debe de tener. Gloria a Dios. Si se puede poner de pie, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en oración, que el Señor pues nos muestre, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer en este momento, presentarnos ante Dios en esa adoración, en esa oración, donde nosotros, ¿qué dice si usted le dice al Señor, hoy me rindo a ti, Señor? Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Vamos a orar algunas peticiones. Unos minutos antes de que empezáramos, hermanos Cuevas, Miguel, su esposa, nos pidieron oración por fortaleza. Y le voy a suplicar que ore. Cualquier familia que necesite fortaleza ahora, crea en el poder de la oración. Amén. Crea en el poder de la intercesión. La palabra del Señor dice que Señor Jesús mismo está sentado a la diestra del Padre, no acomodado, intercediendo por nosotros día a día. Amén. Señor amado, venimos delante de ti, Señor, gracias, porque Señor, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, Padre. Señor, hermana María Peralta pide oración por su nuera Socorro, que tiene los síntomas del virus, sí, Señor, y por protección para su esposo José y su niña Ruth, que Dios los proteja y Él se glorifique en sus vidas. Hermana Irma Alonso, oración por sus hijos en Guatemala. Marisol Pérez, oración por mi familia en México, son familia muy cercana. Tienen 2 semanas en el hospital, están graves, familia García Pérez, y que Dios nos abra puertas de trabajo. Sí, Padre, gloria a Dios. Así es, oh Dios, venimos delante de ti, Padre Celestial, Padre, con un corazón aquí, humilde, Señor. Padre, un corazón necesitado, Señor.
Gracias. Sabiendo que tú eres esa fuente, Señor, esa fuente donde podemos venir, Señor amado. Tú eres nuestro socorro, tú eres, Señor amado, nuestro refugio, Padre. Venimos contigo, Padre Santo, porque tú tienes ese poder, Padre amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ponemos, Señor amado, la familia de la hermana María Peralta, Padre, la ponemos en tus manos, Señor, toma el control sobre esa enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús, tú has hecho grandes milagros, eres el mismo, Señor, de hoy y de siempre. Hemos visto esos milagros que has hecho en hermanos, Padre Santo, que los has recuperado de esta enfermedad, Padre, que ha estado azotando al mundo últimamente, Padre. Sabemos, Señor, que tú tienes la voluntad, Señor, tú quitas toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos por esa familia y por varias familias, Señor amado, que no están, Señor, en esta lista, Señor, pero ponemos a Erika, ponemos, Señor, a todas las hermanos, Señor, que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te suplico, Padre Santo, que les devuelva su salud, Padre, oh Dios. Te suplicamos por la familia en Guatemala, Padre, de la familia Irma Alonso, Padre, de su familia en Guatemala, sus hijos, Padre, cúbrelos con tu mano de poder, mételos bajo tus alas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, cuídalos, Señor, con tu mano de poder, Padre, bendícelos, guárdalos en ese lugar donde ellos estén, Padre Santo. Mira esa madre necesitada, Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder hacia el lugar donde ellos están. Cúbrelos con poder, Padre. En el nombre de Jesús, que ellos puedan dar testimonio del Dios, que tú eres poderoso, Señor, que los guarda y los cuida. Por hermana Marisol, Señor, su necesidad de puertas de trabajo, Padre, por sus hijos en Guatemala, Padre, que diga en México, Padre, por favor, guárdalos, cuídalos de ellos, Señor. Seguimos, Señor, orando para que tú redargullas sus corazones, Padre Santo, para que ellos vuelvan su mirada a ti, Padre Santo, el Dios Todopoderoso, el único, Señor amado. En el nombre de Jesús, por la familia Cuevas, Padre. Sí, Señor. Tú conoces su Toda necesidad, familia Padre. que busca fortaleza en ti. Fortalece, Padre. Toda Dale familia nuevas que busca fuerzas, refugio en Señor, ti, porque Señor. solo a ti podemos venir, Señor, en los nombre de momentos, Jesús. Señor, que estamos sin fuerzas, Padre, porque solo Gracias. tú puedes renovar nuestras fuerzas, Padre. Sí, Señor. Los ponemos en tus En manos, tus en el manos, nombre Señor, poderoso de amado. Cristo Jesús, Señor, que tú les fortalezcas, Señor, grandemente, Padre. Gracias. Renueve sus fuerzas, Padre, donde ellos Gracias, están, Señor, Padre. ellos con fe se han acercado a Señor. ti en esta Gracias, mañana, gracias. Padre, pues sabiendo que tú eres Gracias, Señor. el que da nuevas fuerzas, Padre. Oh, En el nombre de gracias, Jesús gracias, te lo Padre. En el suplicamos, nombre de Padre. Jesús. Glorifícate, Señor, con Gracias, tu poder, gracias. Señor, con tu Gracias. poder sanador, Padre. Padre, también En el nombre oramos de por un Jesús. viaje de la familia Boites. Señor, protege su entrada y su salida, Señor. Así, Salen en unos días para México, Señor. Sabemos que donde quiera que van, tus hijos llevan bendición, Así es, oh Dios. llevan presencia, Señor. Así es, Padre. Guarda los que se quedan acá, Señor. Sabemos que los vas a llevar con bien y los traerás con bien. Así Padre, en es, oh tus Dios. manos están, en el medio de transporte que usen. En el Tú nombre los vas a de proteger, Jesús, Padre. en el Gracias. nombre de Jesús. Gracias. Y Señor, queremos cerrar este tiempo de oración pidiendo que tú ministres la palabra que tú nos has dado el día de hoy. Señor, tus hijos son hijos legítimos. Ya no hay ninguna condenación. Señor, yo te suplico que envíes un vallado de ángeles para que todo aquel pensamiento de condenación que haya querido entrar a tus hijos por haber perdido la identidad de hijos, Señor, hoy regreses a tus hijos. En el nombre de Padre, Jesús. en esta pandemia, Señor, en este Padre tiempo de Santo. pandemia, que los que ya habían perdido la identidad de hijos regresen a servirte, regresen a Padre, buscarte, por favor. pero regresen a una relación contigo, En el Señor. nombre de Jesús. La Padre. iglesia, Señor, es el lugar donde tú has dejado para que tu familia se desarrolle, Señor. Lo pedimos, Tenemos Padre. así ejemplos tuyos, Señor, donde tú mostraste la importancia de que los que estén buscando de ti, aquellos que se Así es, estén oh Dios. consagrando, esa es tu familia. Así es, Esos son los que llamas tú hijos, En el nombre de aquellos, Jesús. Señor. Señor, yo oro. Señor, oramos Así es, Padre.
Oramos, Señor, por aquellos que no te conocen, que saben que tú estás tocando su corazón, la puerta de su corazón, pero dice tu palabra en Apocalipsis, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Señor, te suplico que aquellos que han resistido en su corazón hasta el día de hoy, que no han querido, Señor, que hay dureza de corazón, sean derribadas el día de hoy, fortalecidas y te reciban en su corazón como su Señor y como su Salvador. Que reciban tu perdón inmerecido, que sabemos que es por tu voluntad, porque tú te deleitas en misericordia. Y que ahora tomen la identidad de hijos. Aquellos que han creído y han recibido a Cristo, a esos son llamados hijos de Dios. Quita la falsedad de ese pensamiento que Dios es Padre de todos. Pero sabemos que aquellos que tienen a Jesús como su Salvador personal, aquellos que reconocen el sacrificio de redención, aquellos que reconocen el pacto que el Señor abrió cuando nosotros lo recibimos en el corazón. Padre, aquellos que estén escuchando, se arrodillen delante de tu presencia y reciban la identidad de hijos. En el nombre poderoso de Jesús. La paternidad ahora. Y que ahora cuando oren, Padre, digan, Padre nuestro. Somos tu familia. Tu palabra declara que en ti toman nombre todas las familias de la tierra y de los cielos. Gracias, Señor amado. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu Espíritu que nos ha guiado. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Pues nos despedimos ya. Este es un tiempo de búsqueda, es un tiempo donde nosotros tenemos que agradecerle a Dios de que podemos seguirle buscando gracias a la tecnología que el Señor ha puesto. Y pues con alegría de corazón nos despedimos con un corito viejito, ¿verdad? Con este coro que dice: en el principio el Espíritu de Dios. Yo quiero que la alegría de esta palabra que ha entrado a sus corazones, a sus vidas, su obra no está completa si no somos hacedores de esta palabra. Gracias por su atención y los esperamos. Las hermanas tienen sus reuniones el día miércoles antes del discipulado, y también los jóvenes, por favor. Que Dios me los bendiga y estaremos en contacto. Dios los bendiga. Bye. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón.